Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Vidas que Educan. Las vidas que educan son vidas que por su trayectoria nos inspiran. Y hoy tendremos la oportunidad de conversar con uno de nuestros mentores. Ha sido pastor, administrador, director de departamento y promotor de las actividades de la iglesia. No solamente en México, también en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Pionero, fundador de escuelas, precursor de la Universidad de Montemorelos. De hecho, su hijo fue el tercer rector de esta institución. Me refiero al pastor José Castrejón, que ha sido mentor en muchas generaciones y a través de este programa queremos que siga siendo mentor para las generaciones que siguen. Hoy conoceremos un poco más de su historia y aprenderemos de él. Gracias amigos por aceptar nuestra invitación para conversar con el pastor Castrejón. Pastor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar con nosotros acerca de su vida. Al contrario, para mí es el honor por regresar a este lugar que conocí cuando lo compraron. Miren nada más. La Carlota hace 74 años. Qué bárbaro. Pastor, dígame, ¿qué edad tenía usted cuando conoció a Cristo, cuando se entregó a Cristo? Tenía 17 años ya para llegar a los 18. Y dígame, ¿qué a un joven de 17 años, cómo le pudo interesar el Evangelio? Mi caso es un llamamiento directo de Dios. De verdad. Porque yo no recibía visita de nadie, ni estudios bíblicos, sino mi conversión fue el resultado de la lectura de la Santa Biblia, que lo hice en solo 3 meses. Encontré allí la Santa Ley de Dios y el día del reposo, desde luego, y empecé a guardarlo. ¿Pero quién le indicó que estudiara la Biblia o cómo llegó a ese momento? Porque tenía una tía abuela. Ajá. Que en el tiempo de la Revolución, cuando nos quemaron la hacienda donde yo nací, que era de mi abuela materna, tuvimos que refugiarnos en el bosque. Y la tía abuela nos narraba la vida del Señor Jesús, lo de los profetas, la creación de Dios. ¿Y dónde aprendió usted eso, abuelita? Ajá. Hay un libro muy sagrado que se llama la Santa Biblia. Cuando crezcas y aprendas a leer, búscalo, porque es el libro de Dios. No lo olvides, la Santa Biblia. ¿Y cómo le llegó a ella la Biblia? Porque mi padre me envió con el abuelo paterno. Ajá. Tenía yo 6 años de edad. Era tiempo de revolución, recuerde usted. Sí. Y cuando me pusieron a la escuela y me bautizaron a los 7 años por la Iglesia Católica. Sí. Me pusieron a la escuela y en cuanto aprendí a leer, me acordé la Santa Biblia y me di a la tarea de buscarla en las librerías, en las tiendas, con mis maestros, con el cura que me bautizó. No, tú no puedes leer ese libro, porque si lo lees te vas a condenar. ¿Ah, sí? Y yo me preguntaba, ¿y por qué me voy a condenar si es Santa Biblia? Cuando estaba ya en el 4º año de edad primaria, saliendo de la escuela vi a un hombre que estaba sentado en la puerta de su casa leyendo un libro grande, de piel negra y de cantos dorados. ¿Qué libro lee usted, señor? La Biblia, la Santa Biblia. Yo deseo leerla. ¿Me la puede prestar? Miren, aquella casita vivo. Llévala todo el tiempo que quieras. No me diga, como que la Biblia la andaba persiguiendo a usted, pastor. Dios. Claro.
Por supuesto. Y entonces, ¿se la leyó enseguida? ¿Se la llevó y la leyó? Resultó que era presbiteriano, Ajá. pero tan misionero como muchos de nosotros que nunca me invitó a su iglesia. Porque sabiendo el interés que tenía, Claro, ¿verdad? Claro. Hubiera aprovechado. ¿De qué parte de la República es usted, pastor? Soy del estado más lindo de México. ¿Cuál? Sinaloa. Ustedes solo tienen un río. Yo soy de Chiapas. De Chiapas. ¿De qué parte de Chiapas, pastor? Del Palenque. Y dígame, del Palenque, y dígame cómo sentían los efectos de la revolución. ¿Qué recuerdos tiene de esos momentos? Muy duros y negros. ¿De verdad? Porque mi padre se lo llevaron a la revolución. ¿Ah, sí? Y merced a eso nos quemaron la finca. Cuando nací, él no estaba presente. Y la tía abuela que me quería tanto desde el nacimiento me llevó a registrar al juez Sí. para sentarme. ¿Y qué nombre le vamos a poner? Dice, ¿por qué me pregunta? Porque ¿dónde está el padre? Se lo llevaron a la revolución y la madre no pudo venir. No podemos asentarlo con el nombre de su padre. Póngale Miguel de Jesús González. ¿Ah, sí? Y mi registro en el Estado Civil es Miguel de Jesús González. No me diga. Cuando llegué a donde estaba mi abuelo paterno, me llevó a bautizar y me puso a la escuela a los 7 años. Y me cambia el nombre y me pone José María Castrejón. Ah, sí. ¿Su papá era de apellido Castrejón? Castrejón. Rosendo Castrejón Sumuano. Así que su nombre completo es José María Castrejón. Era. ¿Se quitó el de María también? Cuando me llamaron a Puerto Rico, Sí. entonces fui de nuevo al registro civil y 2 hermanos de la agencia de publicaciones me sirvieron de padre y madre para ponerme solo José Castrejón González. Qué interesante ha sido su vida, pastor. Bueno, pero cuénteme, se llevó la Biblia para su casa y ¿qué pasó con ella? Me senté a leerlo inmediatamente a la luz de una vela. Lo leía desde las 3 de la tarde hasta las 11, 12, 1 de la mañana. ¿Y por dónde comenzó? ¿Por el principio o por el principio? Empezó desde el Génesis. Y yo dije, no voy a parar sino hasta terminarla porque me la van a recoger. Ajá. Y fue cuando Dios quitó de mi vista como escamas que cayeron de mí. Vi la luz, era sumamente católico. Ajá. Tenía yo 80 imágenes en mi casa y yo era el rezador. Imagínense. Nada más. Pero en cuanto leí, saqué de mi bolsillo los ídolos que llevaba y los puse. Por eso se enardeció mi madre y me corrió de la casa. Me fui a refugiar a un ranchito que un hombre me invitó para llevarme. Me dijo, no se preocupe porque lo haya corrido su madre. A mí también mi esposa me corrió porque leía la Biblia y era nazareno. Y él me dio las Sagradas Escrituras. Pero no me siga contando. Vamos a tener un corto y enseguida vamos a regresar. Muchas gracias, amigos, para regresar con nosotros a seguir conversando con el pastor Castrejón. En nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado y un maestro te guiará en todo momento.
Muchas gracias, amigos, por continuar con nosotros en Vidas que Educan, en esta inspiradora conversación con el pastor Castrejón. Pastor, ya hemos sabido de su encuentro con la Biblia. ¿Cuándo se encontró con el primer pastor adventista? En 1934. Allí mismo en... Sí, porque me fue a buscar a en ese ranchito donde yo me había refugiado y ahí me encontró. Cuando supe que existía una iglesia adventista, porque yo creía que era el único en el mundo que guardaba el sábado. Sí, qué barbaridad. Me invitó a la iglesia, a su casa, a las reuniones. Al segundo sábado me bautizó, al tercer sábado me bautizó. Así que usted, pero es que usted ya conocía toda la doctrina, ya había leído toda la Biblia, ya podía enseñar lo que usted creía. A las 2 semanas de haber asistido a la congregación, me nombraron director de escuela sabática. A los 2 meses ya era yo colportor. A los 2 años ya estaba estudiando en México. ¿En dónde estaba estudiando? Es decir, enseguida le dieron madera para pastor y lo mandaron a estudiar, le dijeron que fuera a estudiar o usted buscó. ¿Cómo llegó a ese momento? Porque el pastor Alfred Parfit llegó, era el presidente de la misión y llegó a visitar ese distrito. Me encontró, vio que era uno de los jóvenes que sobresalía en el grupito y me preguntó, ¿quiere usted estudiar? No, señor. Desearía, pero soy pobre. No le pregunto si es usted pobre o rico, sino que si quiere estudiar. Quiere estudiar. ¿Y por qué? Porque estamos estableciendo cerca de McAllen, Texas, una escuela para adiestrar muchachos. Y quisiera que usted y su hermana fueran de los primeros asistentes. Mire, nada más. Está bien, señor. Así entró al camino de la educación adventista. Y ese camino de la educación adventista le abrió paso a todos sus descendientes, estoy seguro, pastor Castrejón. Es más, tengo entendido que de usted y su esposa, vamos a hablar de una descendencia de adventistas como de más de 400. Sí, porque después de mi primer año de estudio, nos enviaron a colportar para ganar nuestras becas, pero nuestro verano era de 1 año. Al año regresaríamos para unirnos al segundo grupo y graduar los 2 grupos juntos en el 39, porque empezamos en el 36. Correcto. Y en 1 año Dios me dio el privilegio de llevar al Señor Jesús 16 congregaciones nuevas en lugares donde no habían a nada de adventistas. Qué impresionante, eso sí es impresionante, es decir, obra nueva, penetración, donde no había ningún adventista. Reagrupé los 6 únicos grupos que había en Tabasco. Sí. Porque entonces gobernaba el licenciado Tomás Garrido Carnaval. Claro, que abrió las puertas al protestantismo ahí. Exacto. Ajá. Porque desfanatizó el Estado, claro. Sacó los curas y todos los ministros de otras denominaciones, echó abajo a todos los templos y quiso borrar el nombre de Dios y esa fue su caída. ¿Hasta ese punto llegó? Hasta ese punto. ¿Y considera usted que esa fue su caída? Esa fue su caída. Pero le abrió la puerta al crecimiento de la iglesia. Exactamente. Él era un innovador, estableció escuela en todos los lugares, también fiestas de ferias, en cada pueblo una fiesta diferente para que saliera la gente y circulara el dinero. Sí. Estableció la ley seca. Sí, claro. Combatió el tabaquismo. Sí. Y elevó
el nivel económico del Estado. Claro, un gobierno socialista paralelo al del general Lázaro Cárdenas. Pero yo llegué a la caída de él, que lo desterraron a Centroamérica. Y dígame, cuando usted se abrió paso por la educación adventista para prepararse, para servir al Señor como pastor, usted me imagino que se convenció de la educación adventista. ¿Cómo lo transmitió eso a sus hijos? Porque yo leí los libros del Espíritu de Profecía. Muy bien. Y me empapé de los beneficios de la bendición de la educación cristiana. Por eso nunca tuve a mis hijos en escuelas públicas. Pero no había escuelas adventistas para si llevarlos. no había, establecía la escuela. Usted le establecía la escuela. escuela. Aunque fuera con un maestro para 6 grados. Qué interesante. A fin de que no asistieran. Qué convicción, pastor. Y fundé escuelas donde no teníamos escuelas. El primer distrito que me dieron en Puerto Rico, lo que primero que hice fue el templo, hacer el templo. Segundo, establecer la escuela. Me cambiaron a otro lugar, establecer la escuela y también edifiqué el templo. Pero lo está diciendo usted ahora sí, pero me imagino que no era fácil, porque no es fácil establecer una escuela. Era difícil que se me ocurrió la idea de visitar personas pudientes para invitarlos que me ayudaran al sostén de esa escuela. Ajá. Y con donaciones así pagaba a los maestros. Qué interesante. Y a donde quiera que iba, si no había una escuela, usted la fundaba. Así es. Y así de esa manera sus hijos estaban en la escuela que usted fundaba. Y cuando ya me llamaron a ser dirigente, sí, que me daba una vergüenza tremenda, porque llegaban profesionistas y yo, con solo 6 años de preparación. Pero qué experiencia tenía y qué iluminación que Dios le dio, pastor, porque usted fue un dirigente muy respetado. Yo recuerdo que una vez nos encontramos usted y yo en el Río Fuerte, en la orilla del Río Fuerte. Hace 50 años, pastor, yo tenía 11 años y tuve el privilegio de que el presidente de la Misión del Pacífico de aquel tiempo me bautizara. Es más, le puedo decir que fue un 15 de septiembre. Estoy hablando de 1962, que usted me bautizó ahí en el Río Fuerte. Y era un dirigente muy respetado, mi mamá lo respetaba mucho y toda mi iglesia allí donde yo crecí, ¿no? Pastor, cuando llegué al Pacífico había solo 7 iglesias y yo me propuse que en cada iglesia de la misión hubiera una escuela. Ajá. Solicité la ayuda de los médicos de Loma Linda. Que venían, sí. Que ellos me ayudaban con dinero para el sostén de las escuelas. Sí. Puse también en cada pueblo y ciudad del Pacífico la voz de la esperanza. Es muy interesante. Y eso también me abrió puertas, sí, para que donde quiera que me llevaran me dieran una dirección, iba a visitarla y se convertía en una congregación. Como ustedes se dan cuenta, mis queridos amigos, esta es una de las vidas que educan, una vida que se orienta a la educación de los hijos de Dios. Y usted debe haber sentido muy orgulloso el día que a su hijo, el doctor Jaime Castrejón, lo nombraron como rector de la Universidad de Montemorelos. Fue el tercer rector en la Universidad de Montemorelos. Y me imagino que fue un reconocimiento a la tremenda labor que usted hizo por la educación. No se vayan, amigos, vamos a regresar para seguir la conversación con el pastor José Castrejón. Muchas gracias por continuar con nosotros, conversando con una leyenda entre los adventistas, el pastor José Castrejón. Pastor, su convicción por la educación, me imagino que le hace a veces, lo empuja a hacer evaluación de la educación adventista en la actualidad.
¿Cómo mira usted la educación adventista ahora? ¿Qué consejos nos podría dar, ya que usted fue un luchador por la educación? Quedo sorprendido de lo que hoy tenemos en México. Solamente en mi estado, Chiapas, Ajá. hay 3 universidades, Sí. 2 de la organización y 1 de la que... No, él tiene 3 y 2, 5 Hay 5 universidades en un Ajá. estado. Sí, con orientación adventista, ¿no? Es fantástico. Fantástico, porque en ese estado es el estado más adventista de México. Sí, mire, el próximo año se va a convertir en unión. Solamente, sí, ¿se puede imaginar usted? ¿Alguna vez se pudo imaginar que solo el estado de Chiapas? A ver, dígame, cuando usted fue presidente, ¿de cuál campo fue usted presidente? De la misión, fue el 3er presidente de la misión de Yucatán. Y dígame, ¿qué estados abarcaba todo eso? Tabasco, Campeche, Yucatán y el territorio entonces de Quintana Roo. Imagínese que ahora solo Chiapas va a ser una unión. Es increíble la forma en que ha crecido el evangelio en ese lugar. 4 uniones en México. Sí. ¿Y qué piensa usted que debemos mantener de ese espíritu de los pioneros, de los fundadores de escuela, en la educación ahora? Que nos acordemos que somos parte de un movimiento. Ajá. Porque cuando nos centralicemos en instituciones, nada más vamos a perder ese sentido. Es decir, si nos quedamos estancados, si nos institucionalizamos demasiado. Pero debemos recordar que somos discípulos, Claro. llamados a ser discípulos para hacer discípulos. Claro, claro. Es decir, es dinámico, es un movimiento. Discípulos haciendo discípulos, discípulos haciendo discípulos. Y hablando de este proyecto dinámico de evangelización a través de la educación, en este momento tenemos el gran desafío de las grandes ciudades, Pastor Castrejón. Más de la mitad de la población mundial vive en grandes ciudades, y pienso en la Ciudad de México. La ciudad más grande del mundo. ¿Cómo sentía esa carga de evangelizar cuando usted era el presidente de la misión central, que no solamente era la Ciudad de México, abarcaba más estados? Me llevaron a Miami para asistir a una reunión de la división y me dijeron, usted nos va a dar un devocional. Y yo pensé, ¿qué voy a enseñar a estos gringos? Yo, con la poca cultura que tengo, me puse a leer y encontré el pasaje, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dije, hermanos, parece que ustedes están enamorados de las islas, pero olvidan que la gran multitud, la población más grande está en los continentes. Sí. Ahí tienen ustedes México, que es el segundo país más grande en población de habla hispana. ¿Qué tenemos en México? No tenemos nada, señores. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Después me entrevisté con el pastor Pearson, presidente de la Asociación General, sí, y le dije lo mismo. El mismo discurso. El mismo discurso. Y no me diga que lo trajo a México. El primer presidente ¿De verdad? ¿A la Ciudad de México? A la Ciudad de México. Porque dije, quiero que usted mismo vea lo que es esa ciudad. Un gigante, ¿no? Quedo admirado. Porque como a Gringolandia solo llegan campesinos, juzgan que todo México es así. Pero usted les mostró los grandes desafíos de la capital y ahora son más grandes, pastor. Es un verdadero desafío a la evangelización. Dígame 3 consejos, no, 2, dígame, con eso me conformo. 2 consejos que le daría a los líderes pastorales hoy en la Ciudad de México para hacer allí. Por un lado, bendigo a Dios porque hay 4 uniones. Ajá. Pero como ahora hay 4 uniones, cada gallo canta para su gallinero. Sí, está y muy se han fragmentado. olvidado de la gran Ciudad de México. Muy bien, el primer consejo que usted le daría es
hay que enfilar los esfuerzos a la gran Ciudad de México, donde viven 25 millones de habitantes. ¿Qué otro consejo daría para la evangelización? Que volviéramos al movimiento. Volviéramos al movimiento, hacerlo más dinámico, Somos ¿verdad? Más dinámicos. Sí. Porque si deseamos que el Señor Jesucristo venga, que su venida está tan cerca, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad sagrada que hay en nosotros, de nuestro gran maestro que nos dijo, id y predicad. Claro, y es un movimiento muy dinámico, y eso le permite a la labor del Espíritu Santo, que también es un poder muy dinámico. Nosotros, ¿qué sabemos cómo vamos a terminar la obra? El Espíritu Santo sí sabe, y es quien nos puede orientar qué es lo que tenemos que hacer. Por eso debemos escuchar el llamado de nuestro presidente actual. Sí. A un reavivamiento y reforma. Muchas gracias, pastor, es una inspiración escucharlo. A las personas que nos acompañan en este programa les hacemos 10 preguntas, y se las voy a hacer a usted para que me conteste de una forma breve. Dios, primero, segundo, tercero en su vida. Primer lugar. El título de un buen libro, pastor. La Santa Biblia. ¿Cuál es su palabra favorita? Adelante, siempre adelante. ¿Qué prefiere, llorar o reír? Las dos cosas. Lo primero que le dirá a Dios cuando lo vea. Gracias, Señor, porque te fijas siempre no en la persona, sino lo que harás de la persona. Exactamente. ¿Es mejor ser alumno o maestro? Las dos cosas. ¿La materia favorita en la escuela? La Santa Biblia. La materia que no le gustó en la escuela. Matemáticas. ¿Letras o números? Letras. Sí, como la de su libro Al filo del agua. Del agua. ¿Qué será lo mejor que le pueda decir a otros? Que pensemos que somos un movimiento y no una institución. Excelente. Porque el día que nos detengamos, entonces vamos a fracasar como ha fracasado el pueblo de Dios a través de los siglos. Muchas gracias, pastor. Ha sido un verdadero lujo tenerlo aquí en nuestro programa Vidas que Educan. Que Dios lo bendiga con mucha vida y salud. Gracias a usted por este privilegio. Gracias por acompañarnos, y les quiero pedir que se pongan en contacto con nosotros en la dirección que ahora aparece en la pantalla. contacto@vidasqueeducan.tv. Y recuerden que las vidas que educan son vidas que trascienden, son vidas que se mantienen en la dinámica del Espíritu Santo, vidas que trascienden hasta la eternidad.